Cordial saludo, mi nombre es Lidia Cuadros. ¿Por qué no coge? Cordial saludo, mi nombre es Lidia Cuadros, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Militar, estudiante de, este trabajo corresponde a Estadística Inferencial. Entonces, en el primer punto, que son las tablas de contingencia y diagramas de Venn, entonces se tiene como tal un ejemplo de diagrama de Venn, uno de tabla de contingencia. Luego se tiene un ejemplo de las tablas, un ejemplo del diagrama en la misma estructura. Se tiene una tabla de contingencia, un ejemplo básico y un ejemplo de diagrama de Venn básico. ¿Listo? Explique el concepto de probabilidad y enfoques de probabilidad. Entonces tenemos el concepto, el enfoque clásico y el enfoque subjetivo. Entonces tenemos un ejemplo del enfoque clásico que hace referencia a los dados y uno del enfoque frecuentista. Entonces tenemos que se entiende por probabilidades condicionales, un ejemplo, la fórmula en la que se utiliza y el concepto. Tenemos el ejemplo, la fórmula aplicada, la solución de esta fórmula. Explique la relación entre los eventos y sucesos. Entonces tenemos la definición, tenemos el ejemplo, un ejemplo básico. En este tenemos un ejemplo un poco más desarrollado y en este uno que se basa en cara y sello, pues el obtener al azar cuando se hace la acción de lanzar una moneda. ¿Qué son los eventos mutuamente excluyentes? Entonces tenemos el concepto, el ejemplo, los eventos colectivos exhaustivos, ¿qué son? Entonces tenemos el concepto, el ejemplo, explique que son eventos independientes y dependientes. Independientes quiere decir que ninguno corresponde a ninguno, o sea, caiga lo que caiga, no afecta al otro. Dependientes quiere decir que uno afecta al otro o favorece al otro. Ejemplo, al lanzar una moneda y un dado, pues no afectará la probabilidad de obtener un número específico en el lanzamiento del dado ni en el tipo de cara de la moneda. Mientras que en una baraja de cartas, la probabilidad de sacar una determinada carta afecta a la otra. ¿Cuáles son las técnicas de conteo? Entonces tenemos la regla de producto, la regla de suma, las permutaciones, las combinaciones. Entonces, una pequeña conclusión y un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de conteo? Entonces, tenemos una idea, un ejemplo. Explica el concepto de distribución de probabilidad. Entonces, tenemos el concepto, un ejemplo. Tenemos este ejemplo de la distribución binomial. Explique la distribución de probabilidad para la variable discreta. Entonces tenemos esta conclusión. Tenemos la siguiente definición, un ejemplo. Explique las distribuciones de probabilidad para la variable continua. Entonces tenemos la distribución uniforme discreta, la distribución de Bernoulli, la distribución binominal, la distribución de Poisson. Tenemos un ejemplo y una conclusión sobre la distribución normal. Entonces, explique las distribuciones de probabilidad para la variable continua. Entonces, tenemos la definición, otras distribuciones y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Igual van a encontrar en el siguiente enlace